Muy bien, hermano, damos gracias a nuestro Señor por este momento una vez más. Hemos orado por este momento. Yo le he pedido a nuestro Señor que cualquier palabra que diga uno acá sea lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Ahora, este es el mes de octubre y como dijimos en los anuncios, estamos recordando 500 años de la Reforma Protestante. Antes de ahí, pues, aquí no estábamos, apenas estaban los españoles llegando a conquistar, pero en Europa todo el mundo era católico porque se hacía lo que el Papa decía. Pero la Iglesia Católica se había corrompido, no se enseñaba la Biblia, y entonces un grupo de cristianos empezaron a darse cuenta que la Biblia era un libro desconocido y empezaron entonces a enseñar la palabra. Algunos eran curas, monjes, y entonces estalló esa revolución que se conoce como la Reforma Protestante, y a partir de ahí entonces nacieron las grandes denominaciones, las grandes iglesias. Ahora, el domingo pasado estuvimos mirando qué es eso de una iglesia bautista reformada, porque la gente a veces dice ¿qué significa eso? Y nosotros estuvimos explicando y espero que usted haya captado ya de qué se trata y por qué se llama así. Pero hoy quisiera que habláramos a nivel individual, ¿qué es un cristiano bautista reformado? Un nombre como muy largo. Tal vez, ¿por qué no decir mejor soy cristiano? Pero falta algo, entonces uno dice soy cristiano bautista y eso quiere decir que pertenezco a la iglesia bautista. No, aquí no somos testigos de Jehová, ni mormones, ni carismáticos, ni nada de eso. Por eso somos una iglesia bautista, bíblica. Y el tercer nombre es somos cristianos bautistas y le ponemos reformado. ¿Y por qué reformado? Y eso es lo que queremos explicar. Y tenemos que identificarnos, ¿no es cierto? Uno tiene que tener una identidad. Si a mí la policía me detiene en la vía pública y me dice su identidad, yo tengo que sacar mi identidad y allí está mi nombre y mi fecha de nacimiento. Si alguien me pregunta, ¿usted es cristiano? Bueno, pero ¿dónde asiste usted? Entonces yo digo, soy bautista. Y esa es mi identidad. Y soy reformado, porque como hay tantos bautistas hoy, entonces tengo que mirar a qué línea estoy. Soy en la línea de la Biblia. Desafortunadamente toca así, identificarse uno. Pero bueno, pensando en ese nombre, entonces lo primero que todos somos cristianos. Claro, somos cristianos, eso es lo importante, lo primero. ¿Y por qué somos cristianos? Porque por la gracia de Dios escuchamos un día el llamado de Dios a la salvación. El Espíritu Santo nos regeneró y nos dio la capacidad de poder creer en el Señor y arrepentirnos. Nos dio la fe. Si Dios no hace esa obra en el corazón de uno no va a llegar a ser cristiano. Ese es el comienzo. En segundo lugar, decimos que somos bautistas porque tenemos unas doctrinas bíblicas. Tenemos claramente una organización, una iglesia que históricamente por varios siglos se ha llamado así y nosotros venimos de esa doctrina. Por eso nosotros practicamos aquí el bautismo de los adultos, de los discípulos, de los que pueden creer. Y practicamos el bautismo por inmersión en agua, que es lo que manda la Biblia. Como lo enseña el Nuevo Testamento. Y nosotros creemos como bautistas que solamente los que se han convertido de corazón y se han bautizado tienen el derecho a pertenecer a la iglesia. Eso no nos lo inventamos nosotros, está aquí en las Escrituras.
Y en tercer lugar, somos reformados. ¿Por qué somos eso? ¿Qué es eso de reformados? Somos reformados porque tenemos un cuerpo de creencias que por 500 años se ha llamado la fe reformada. ¿Y qué es eso? Nosotros abrazamos las grandes verdades bíblicas. ¿Cuáles? Bueno, creemos que somos justificados por la sola fe. Dios me justifica y me perdona por la sola fe. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Nadie da la salvación en este mundo, nadie la puede dar. El Papa no la puede dar, ningún sacerdote la puede dar, ningún pastor. Es un don de la gracia de Dios. Creemos que la Biblia es la norma de nuestra fe y práctica. Como decíamos la vez pasada, este es nuestro código de conducta. Creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más nos puede representar ante Dios, solo Jesucristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Y solo Dios recibe la gloria en la salvación de los pecadores. Solo a Él hay que darle las gracias, a nadie más. Esas verdades se conocen por espacio de 5 siglos como la fe protestante y reformada. Y por esas doctrinas fue que el papado mandó matar a más de uno y mandó matar a los reformadores. Pero sucede que esto que yo he dicho aquí, esas doctrinas, tienen un efecto profundo en nuestra vida. ¿Cuál es ese efecto? Primero, un cristiano bautista reformado es alguien que está comprometido íntimamente con la iglesia. Ahí hay una gran diferencia ya frente al catolicismo. Porque en el catolicismo uno va a misa cuando tiene tiempo, cuando uno le queda tiempo, o cuando está en algún problema y alguna necesidad, entonces uno vaya a hacer unas oraciones o reza el rosario y ya cree que ya con eso Dios le va a conceder todo, lo cual es falso. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? El Espíritu Santo habló por medio de los apóstoles y sentó las bases de lo que debe ser una iglesia. La palabra iglesia viene del griego, de una palabra griega que significa llamados para afuera. En este caso, Dios nos llama para congregarnos y nos saca del mundo que está en el pecado y en el desorden. Entonces, la iglesia es muy importante. Y en la Biblia hay algunos nombres para que entendamos qué es la iglesia. Por ejemplo, en la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Es el edificio de Dios. No el edificio de concreto, sino el edificio espiritual. La iglesia es como el cuerpo humano. Cristo es la cabeza y todos nosotros los miembros. La iglesia es como un rebaño de ovejas. El gran pastor es Jesucristo. Y así hay muchos nombres para mostrarnos qué es la iglesia. Entonces, los bautistas reformados se distinguen por una convicción profunda de que la iglesia existe para la gloria de Dios. No nos la inventamos nosotros, fue Jesucristo el que la fundó. Y que a través de la iglesia Dios cumple sus propósitos también. Entonces la iglesia no es como un apéndice. Hay un órgano en el cuerpo físico que se llama el apéndice, que cuando uno se enferma de él, se lo quitan y uno sigue viviendo, nada pasó. La iglesia no es un apéndice, algo que está con nosotros, pero que podemos prescindir de la iglesia cuando queramos. Sino que la iglesia forma parte integral de nuestra vida, porque es el propósito de Dios.
Tristemente, muchos no han entendido lo que es la iglesia. Y por eso hay muchas personas flotando de lugar en lugar sin comprometerse con ninguna iglesia y sin ninguna identidad. Y algunos ni siquiera tienen iglesia, sino que hacen una oración allá en la casa, y si es que la hacen, ¿no? El día domingo es para amanecer con la resaca viva y descansar un poco, o irse a ciclovía, o irse a cine, o encontrar con la novia o el novio, yo no sé. Pero el día domingo es otra cosa. La iglesia no importa, es un apéndice, algo que yo puedo tener, y si no lo tengo, me da lo mismo. Pero un cristiano bautista reformado está íntimamente comprometido con la iglesia local. Si no está comprometido con una iglesia, pues no es un verdadero cristiano. No está aceptando lo que el Señor ha establecido y los propósitos de Dios. En segundo lugar, un cristiano bautista reformado cree que la predicación de la palabra es central. Entonces nos identificamos también porque estamos convencidos de que la predicación es fundamental para la vida de la iglesia. ¿Cómo Dios habla a nuestras vidas? ¿Cómo Dios nos habla? Es a través de su palabra que dejó escrita. Nuestro Señor no está aquí, pero nos dejó su palabra. Y cuando yo leo la palabra me pongo en contacto con el Dios vivo y verdadero. Es como si Él estuviera aquí hablándome. Y en Hebreos 4:12, por ejemplo, vamos a mirar ese versículo. Hebreos 4:12 dice una cosa interesante, muy buena. Hebreos 4, y podemos leer desde el 11. Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, con referencia a lo que ha dicho anteriormente, claro. 12 dice: porque la palabra de Dios, es decir, la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios penetra lo profundo de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro pensamiento. Y por eso decimos que entonces Dios nos habla a través de la palabra, y por eso la predicación de la palabra es central en una iglesia bautista reformada. Ahora, existe una tendencia hoy en día hacia la enseñanza superficial. Entonces, algunas iglesias han convertido el culto en un centro de diversión, porque lo más importante en el culto son los testimonios de sanidad, los testimonios de la liberación, a veces las películas, los dramas, la danza, el canto. Y eso no es lo central en un culto. En un culto lo central es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo principal en un culto de adoración. Si no hay predicación, no hay nada en esa iglesia. Así tengan instrumentos, así tengan 5,000 personas, así todo el mundo se emocione, así salgan al pasillo a danzar, como están haciendo hoy, aplaudir y un montón de cosas. ¿Y a dónde está la predicación de la palabra? Porque Dios nos habla es a través de la palabra.
Un tercer punto. Un cristiano bautista reformado entiende en qué consiste la vida cristiana. Los bautistas reformados estamos completamente convencidos de que la salvación que Dios nos trae produce un cambio radical en nuestra vida. Uno no queda lo mismo. Por eso, lo triste es que esas cosas no deberían de mencionarse, porque eso es una verdad de perogrullo. Se entiende que si una persona llega a ser cristiana, es una nueva persona, es diferente, porque la palabra genera un impacto profundo y un cambio radical. Pero tristemente eso no es lo que se ve a veces en las iglesias. Hemos dicho que nunca había sido tan fácil ser cristiano como hoy. Nunca había sido tan fácil ser cristiano como hoy. Ser cristiano hoy es fácil. No es sino que usted vaya a una iglesia y allí entonces hacen una cosa que se llama la decisión. ¿Y qué es la decisión? La idea es que usted repite una corta oración como una especie de fórmula, y eso ya es suficiente para que lo declaren salvo. Pero a los 8 días vemos a muchas personas que hacen esas decisiones en las iglesias. Las vemos lo mismo, no ha habido un cambio. Sigue con una vida sin arrepentimiento. ¿Qué pasó ahí? ¿A quién fue que recibió en la oración? ¿No? Es el gran problema. ¿Qué hacemos con estas personas que continuamente oran recibiendo a Cristo? Se bautizan, pero siguen sin un arrepentimiento sincero. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen cometiendo adulterio, no van a la iglesia, no les importa nada, pero se bautizaron y fueron a una iglesia, hicieron una oración. ¿Qué hacemos con esas personas? Entonces algunos responden: lo que pasa es que esa persona es un cristiano carnal, hay que tenerle paciencia, y con eso entonces lo exoneran de responsabilidad. Pero eso es falso. Cristo cambia nuestras vidas, y si no me ha cambiado, tengo que empezar a orar a ver qué es lo que está pasando. Algunos quieren la salvación pero sin someterse. Entonces quieren las bendiciones, ¿no? Quieren ir a la iglesia, quieren orar, quieren que oren por ellos, quieren bendiciones de lo alto, que Dios les dé muchas cosas, pero no se someten, no obedecen. No tienen la iglesia como lo más importante en su vida, sino como un apéndice. Un cuarto aspecto, un bautista reformado es alguien que respeta la ley de Dios. Creemos que la ley de Dios debe regular nuestra vida también. ¿Cuál ley de Dios? Pues el resumen son los 10 mandamientos. Yo tengo que obedecer la ley de Dios, porque eso es lo que me ayuda a vivir una vida que agrade al Señor. Por eso el apóstol San Pablo en 1 Corintios 7:19, 1 Corintios 7:19, él está luchando con los judíos, está evangelizando a los judíos. Y los judíos, ustedes saben que los judíos eran orgullosos, ¿no? Los judíos decían: nosotros somos los herederos de Abraham, nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, por derecho propio. En cambio, ustedes que no son judíos no son nada. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo a ellos? 7:19. También ellos decían que todo judío se tiene que circuncidar como una señal de que es un verdadero hijo.
de Dios. Y aquí Pablo les dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso le dijo a los judíos: si ustedes no obedecen a Dios, no hay nada. Entonces, por eso alguien decía, y algunos pastores lo dicen, que la iglesia hoy está pasando por una etapa como si los hermanos no valoraran la ley de Dios, ¿no? Y poco les exigen a la gente en la iglesia, ¿no? Poco se habla de los 10 mandamientos, de que hay que amar al padre y a la madre y respetarlo. Hay que respetar el día del Señor, el domingo, para ir. No hay que robar, no hay que matar, no hay que codiciar la mujer de mi prójimo, no hay que codiciar los bienes ajenos y todo este asunto. Y cuando la gente no tiene en cuenta esto, entonces se dice que las iglesias son antinomianas, es decir, no les importa la ley de Dios ni la obediencia. Pero el Señor dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Ahora, el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice algo en Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4 dice algo sumamente impactante. Primera de Juan 2:4 es para las iglesias, para usted y para mí. Aquí en Primera de Juan 2:4, una de las cartas de Juan, adelante, dice lo siguiente, dice el apóstol: el que dice, yo le conozco. Nosotros conocemos a Dios, no lo hemos visto, pero Dios me ha dado la certeza y la seguridad de que Dios existe. Y yo creo en Jesucristo, creo que se levantó entre los muertos. ¿Quién puso esa seguridad en mi corazón? Dios. Yo conozco a Dios y conozco su palabra, por su palabra lo he conocido y sé quién es Dios, cómo piensa Dios, qué quiere Dios de mí. Y aquí dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí está diciendo que si yo ando por ahí dándomela de cristiano y diciendo que yo creo en Dios y que yo conozco a Dios, pero resulta que yo no obedezco a Dios, y la gente me conoce es como mentiroso, ladrón, egoísta, envidioso, todo lo que hay pues ¿qué cristiano soy? Yo no conozco verdaderamente a Dios. Por eso fue que el Señor Jesucristo hizo una aclaración. Dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, es decir, no todo el que ora, no todo el que reza, como lo quieran llamar, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Y en el juicio final muchos dirán: Señor, pero yo iba a la iglesia, pero yo tenía la Biblia en la casa, yo daba mis diezmos. Y el Señor le dirá: yo a ustedes no los conozco, porque no fueron verdaderos, no obedecieron a Dios. Entonces, ese es el punto. Muchos que dicen ser cristianos no entrarán en la gloria eterna en el último día, porque fueron cristianos anárquicos. ¿Ustedes saben qué es una persona anárquica? Es una persona que arma la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Es la persona que no se quiere someter a las reglas, ni a las normas, ni a las leyes, está en contra de todo. Montan una revolución y ahí está junto a la revolución, o él mismo la forma. Es un anárquico. Y en la iglesia hay cristianos anárquicos, no se someten a la norma de la Biblia, y por eso Dios no les va a abrir la puerta, como cantábamos hace un momento. Uno de los mandamientos de la ley de Dios más violado en estos días es el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios?
¿Cuál es el cuarto mandamiento? Es este, mire. ¿Sabe qué dice? Dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdese del domingo para congregarse. Usted no puede hacer lo que quiera con el domingo. Ese es uno de los mandamientos más violados. No le gusta a muchos. A muchos que no quieren entender que hay que venir a adorar a Dios y apartarse de las cosas mundanales, si se quiere llamar así, es decir, de las actividades de la semana. El domingo es para el Señor. Y a muchas personas cuando escuchan eso, entonces entran en conflicto de intereses, porque a ellos les gusta el placer. Prefieren el domingo irse a pasear, irse a piscina, irse por allá para otro lugar. Hay placeres que son buenos, pero hay placeres que nos perjudican, como este de dedicar el día del Señor a otras cosas, ¿no? Entonces las personas, cuando se les dice hay que obedecer el cuarto mandamiento, entonces no les gusta. Porque son autoindulgentes. ¿Qué es una persona autoindulgente? Es la que le gusta el placer, agradarse a sí misma, todo lo que la gratifica. Y entonces ella misma se tapa sus propias culpas, se autoperdona, pero al final se sale con la suya. Y alguien dijo justamente que nosotros estamos, a ver si ustedes qué piensan de esto, me llamó la atención, es un artículo que leí hace un tiempo, estoy de acuerdo con él, dice que estamos viviendo en los tiempos del placer. Todas las propagandas que vemos en la televisión, en la red, todo lo que vemos y oímos en los medios de comunicación, presentan un argumento, y es que nosotros tenemos que gozar y dar rienda suelta a nuestros placeres. Sea feliz. Eso es lo que nos comunican. Y es una industria de mucho dinero el placer. Y por eso los grandes hoteles, los resorts, los viajes, todo lo que sea placentero y divertido forma parte de la industria del placer y da mucho dinero, y por eso se promueve. A la gente le han vendido entonces lo que se conoce como la utopía del placer, es decir, le han vendido la idea de uno hacerse un mundo fantástico. Nos han vendido la idea de que entre más cosas compremos, más felices seremos. Entonces, entre más cosas tenga usted, más amigos va a tener, va a ser más feliz, va a tener más descanso, va a tener mayor satisfacción sexual. Entonces le dicen a usted, dese gusto, cuídese, consiéntase. Y entonces la gratificación hoy es instantánea. Uno con las tarjetas de crédito va a cualquier parte y compra lo que le gusta. Claro, después está metido en un mundo de deudas y problemas y de frustraciones y no puede pagar. Pero la industria del placer le dice, mira, aquí está esta tarjeta. A uno lo llaman y le dicen, mira, a usted le ha sido aprobada una tarjeta. Y pase y mire el mejor vestido, el mejor carro, el mejor el mejor paseo, el mejor crucero y todas esas cosas, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca este mundo con promover todas esas cosas que al ser humano le agradan y que le dan placer? Lo que se busca es evadir un mundo de realidades. ¿Qué es eso de un mundo de realidades? Nosotros, la realidad, hermano, es que vivimos en un mundo de dolor. En primer lugar, hay que pensar que nos enfermamos. Un mundo donde hay que trabajar, porque si usted no trabaja, no come.
donde el dinero no alcanza a veces para obtener todos los placeres que el hombre quisiera. Un mundo de frustraciones, porque en esta vida uno a veces se frustra por muchas cosas, deseos que uno tiene y no los logra, sueños que no se obtienen, un mundo de cansancio, un mundo de pena, de insatisfacción. Entonces, para salir de todo eso, entonces le dicen a uno, mire, gratis, tome la tarjeta, páguela en 10 años y váyase a un crucero. Verá que se le olvida a usted todas las penas. Yo no estoy diciendo que sea malo ir a un crucero, vaya a un crucero, pero que no sea para eso, lo que estamos diciendo aquí. Entonces el hombre posmoderno es adicto a los placeres, a los juegos, a su entretenimiento. Es feliz entreteniéndose. Eso sí, no se cambia por nadie. Pero cuando le dicen, Dios manda que usted entregue un día a la semana para adorar y deleitarse en Dios, Dios le manda a usted eso. Entonces, la persona que es amante del placer inmediatamente se busca otra iglesia, porque le parece que en esa iglesia donde le dijeron eso son muy legalistas, son muy exigentes. Entonces yo me voy para otra iglesia donde no me digan nada. Tranquilo, pero es un error. Un cristiano bautista reformado respeta la ley de Dios. Solo en ese ejemplo del día del Señor. Y hay otras cosas. Y un quinto y último asunto es que un bautista cristiano reformado entiende lo que es ser miembro de la iglesia. Los bautistas reformados se distinguen porque entienden plenamente la naturaleza de la membresía de la iglesia. Toman seriamente la advertencia de la Biblia, ¿no? La Biblia dice que nosotros tenemos que congregarnos, que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y que uno es parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y tenemos que edificarnos en la palabra de Dios. Entonces, un bautista cristiano reformado toma seriamente sus deberes y responsabilidades como miembro de la iglesia. Pero todavía hay en las iglesias algunos que se hicieron miembros y han pasado años y uno no sabe ni para qué se hicieron miembros. O la culpa es de uno como pastor, de pronto no explicó bien, o no exigió lo suficiente, tal vez, yo no sé, o si no, definitivamente es del creyente que se está haciendo el sordo y el ciego con lo que la Biblia manda. Conclusión, resumamos. Entonces, yo no sé si el título es largo. Somos cristianos bautistas reformados. Ya usted sabe por qué. Pertenecemos a la iglesia porque ella es nuestra familia de la fe. Dios nos ha llamado y nos ha traído. Por eso amo la iglesia y busco proteger la iglesia. Y sostengo la iglesia. Porque es importante. Es el plan de Dios para este mundo y para la vida mía. Por eso la amo a la iglesia. Y es la familia de la fe. Estamos aquí porque estamos convencidos que la predicación de la Biblia es central. No queremos una iglesia que nos entretenga, sino una iglesia que nos edifique. Si usted quiere una iglesia que lo entretenga, hay unas grandísimas aquí en Bogotá. Eso parece un circo. Si alguien quiere entretención allá está bien. Pero si alguien quiere donde le prediquen la palabra y lo edifiquen y le exijan y tenga que obedecer, hermano, es una iglesia bautista reformada, cristiana. Somos miembros del cuerpo de Cristo, por eso estamos comprometidos con la iglesia, ¿no? Y la iglesia somos todos juntos.
Todos juntos somos la iglesia. Y si alguien es miembro de la iglesia, yo tengo que amarlo y tengo que orar por él. Tengo que, si tiene alguna necesidad, unirme para ayudarlo. Somos la familia de Dios, hermanos en la fe. Eso es en la iglesia católica, donde uno entra y se echa la bendición, mira para un lado y no conoce a nadie ni le importa a nadie. Entonces, mire, hermano, ¿cuál es su identidad? ¿A dónde pertenece usted? Si a mí me preguntan, yo inmediatamente hago una confesión de fe y digo yo soy cristiano a mucho orgullo. Pero también quiero decirle que soy bautista, porque es que yo no soy mormón, testigo de Jehová, yo no soy unitario, yo no soy adventista, yo no soy gnóstico. Tengo que decir de dónde soy y en qué creo. Y soy reformado, porque yo me adhiero a esas doctrinas que hace 500 años trajeron esa revolución religiosa que nos llevó de regreso a la Biblia. Entonces, ¿cuál es su identidad? ¿A dónde pertenece usted? No se puede decir, es que yo voy a todas partes y no soy de ninguna parte. Uno no puede decir eso. Y hay muchos que dicen así, no, es que yo voy a todas partes, pero no soy de ninguna parte. Y por ahí hay algunos, esto está más grave, hermanos. Hay mucha gente que se ha salido de las iglesias. Bueno, hay que reconocer que a veces hay iglesias que no son de sana doctrina y a veces hay pastores que son falsos pastores y son negociantes y todo lo que usted quiera llamar. Pero también hay hermanos o creyentes que se salen de las iglesias porque no se quieren someter, no quieren obedecer, entonces no vuelven a la iglesia. Entonces uno le dice, ¿y qué? ¿A dónde se está congregando? Y dice, no, yo leo la Biblia allá en la sala de mi casa. ¿Y de dónde sacó esa idea? No, es que eso es lo que yo creo, pero es que no es lo que usted cree, es lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo, yo he venido a edificar mi iglesia, a llamar a todos los que me pertenecen para formar el cuerpo de Cristo. Entonces, hay personas por ahí flotando sin identidad, no sabe quiénes son, en qué creen, para dónde van. Y así les puede sorprender la muerte. ¿Y qué le van a responder a Dios? ¿Qué le van a responder al Señor? ¿Cuál es su identidad? Vamos a orar a nuestro Señor.